Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. En primer lugar, como saben ustedes, nos detenemos en esa historia tantas veces ocultada, no contada o mal contada de España en el Así fue España. Y ahí se queda un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Encantado como siempre de acompañarle en este ratito, que la verdad lo pasamos estupendamente y además todos aprendemos, ¿verdad? Porque son episodios de nuestra historia. Fíjese que ahora estamos con el Cid, no lo tendríamos que saber de memoria y estamos todos bastante pez, ¿no? Sobre todo porque lo poco que sabemos está tan manipulado, ¿verdad? Por las versiones oficiales. Sí. Que igual que sucede ahora, pues antes con menos medios y gracias sobre todo a los sicarios de la historia, pues no hemos podido conocer muchos elementos y vamos con ese Cid, que la verdad es que están siendo unos capítulos apasionantes. Realmente es así. Bueno, ya sabe que después de que se vaya usted a un bien merecido descanso, aunque sea solo de unas horas, quien viene es doña Sagrario Fernández Prieto y ahí entramos ya en la lengua española, que son palabras mayores. Pero bueno, de momento nos también quedamos... está hecha unos zorros. Totalmente, sí, porque la maltratan mucho, esa es la realidad. La verdad es que lo de la lengua española, eso es sufrimiento y lo demás son cuentos. Bueno, vamos a recapitular. Estábamos hablando de cómo finalmente contamos lo que eran los términos del destierro, cómo el rey Alfonso, movido por los envidiosos, decide que el Cid tiene que partir para el destierro. Bueno, pues después de la Orden Regia, el Cid con su gente sale de Vivar, llega a Burgos y allí en Burgos parece ser que se encuentra lo que significan las órdenes del rey, porque don Alfonso VI, excediéndose un tanto en lo que se podía hacer con un vasallo al que se desterraba, había ordenado que no se diese posada ni se vendiese vianda al Cid ni a su gente. Es decir, ni se le puede alojar, ni se le puede vender comida y en caso de que alguien lo aloje o le venda comida, entraría en una situación de desobediencia ante el rey y eso se paga con la confiscación de bienes y la ceguera. Mesnadas incluidas. Las mesnadas tampoco se les podía dar de comer, ¿no? Ni cobijo exactamente, ni nada. Ni cosa parecida, con lo cual ya se puede usted imaginar que, en fin, de esto como se enteren en la agencia tributaria, aparte de que te roban todo lo que tienes, te saltan un ojo o algo así. O sea que no les demos ideas, pero pasa esto. Lo que sucede cuando él llega a Burgos y después de haberse comido casi 100 kilómetros desde Vivar. Exactamente, desde Vivar, que no está mal, y nadie le abre la puerta ni cosa parecida. Sin embargo, hay un caballero burgalés que se llama Martín Antolínez que le dice: yo me voy con vos. Y entonces Martín Antolínez, jugándosela, porque hay gente verdaderamente noble en esta vida, le proporciona
pan y vino al Cid y a sus caballeros, y como sabe que le va a caer la del pulpo en cuanto que lo sepa el rey Alfonso VI, se va. Y eso sí, aprovecha además para conseguir que al Cid le den un crédito unos judíos de Burgos. El episodio del préstamo de los judíos, claro, es uno de esos episodios que tú lees el cantar, es histórico, Sí, pero sí. tú lees el cantar de Mío Cid. A ver, Mío Cid aquí les hace una charranada a los judíos de campeonato, pero queda como que es lo que se merecen. En el Mío Cid los judíos son denominados Raquel y Vidas. Vidas muy posiblemente es la traducción al castellano del nombre Jaim, Sí. que la gente lo habrá visto en multitud de ocasiones, en novelas, en películas, y entonces el Cid les dice que sí, que les va a entregar una garantía, que es el famoso cofre del Cid, que dentro no lleva joyas sino pedruscos. Entonces, en la versión literaria se ponía joyas, ¿no? No, finge lo de es las verdad, joyas. llevaba arena. Exactamente, sí, llevaba arena, es entonces hay quien habla de la arena y quien habla de pedruscos, pero vamos, Sí. el caso es que a estos les saca el dinero sin ningún tipo de garantía. 600 marcos de plata le dejaron Exacto. Raquel y Vidas. Lo cual realmente para muchos es algo verdaderamente fantástico. O sea que, hombre, hay que reconocer que conseguir engañar a unos usureros judíos es una hazaña. No digo que sea moral, es una inmoralidad y no debería hacerse. Pero vamos, eso dice que aquí el Martín Antolínez y el Rodrigo Díaz de Vivar tontos no eran, ¿eh? O sea, debían de tener un talento persuasivo. Me imagino que en el caso del Cid, por las veces que había actuado como embajador, pero no debía de ser pequeño y más en desterrados. De Burgos, el Cid marcha a San Pedro de Cardeña, donde estaba doña Jimena, su mujer, donde se había refugiado, y donde estaban los niños. Estaban Diego, Cristina y María. El mayor, que era Diego, tenía 6 añitos a la sazón. La despedida, pues es una despedida tristísima. En el cantar dice que se separaron como se separa la uña de la carne. Pero lo cierto es que a medida que el Cid campeador iba abandonando el territorio de Castilla, tenía un plazo de 9 días, que era lo legal. Había veces que los reyes te daban hasta 30 días para marcharte, pero los 9 días aquí era obvio que no le iban a dejar que se fueran con menos, y durante ese plazo de 9 días van aumentando los caballeros que se suman al Cid. En el momento en el que él pasa el puente del Arlanzón, después de pasar por el monasterio de San Pedro de Cardeña, él ya tenía 115 caballeros a sus órdenes. Cuando finalmente sale de Castilla, pasando por la Sierra de Miedes y al pie del castillo moruno de Atienza, contaba con 300 lanzas, lo cual, desde luego, indica que el Cid era un personaje muy admirado y que ofrecía, pero realmente, mucha confianza para que hubiera centenares de caballeros dispuestos a abandonar la tierra de Castilla. Y con esa celeridad también, porque claro, estamos hablando que duplicó prácticamente en días, en muy pocos días duplicó fuerzas. Claro. Efectivamente. Sucede entonces una cosa que es muy interesante. La ley de Castilla permitía que un súbdito, un vasallo que había sido desterrado por su señor, le hiciera la guerra a su señor. Este era un privilegio del vasallo desterrado que, por ejemplo, la ley de las 12 partidas de Alfonso X el Sabio lo va a mantener todavía. Es decir, si efectivamente una persona es desterrada sin delito, tiene el derecho de combatir a su rey. Y aquí el Cid, evidentemente, podría haber combatido al rey Alfonso, puesto que lo había expulsado. Pero lo cierto es que, en vez de querer hacer eso, lo que hace es que, bueno, en un primer momento hace una entrada en Toledo, pero fundamentalmente para atizar a los moros, no para enfrentarse con las tropas del rey Alfonso, y a continuación se mete por el Valle del Jalón con destino al reino moro de Zaragoza. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Una de ellas, y es muy interesante, dice mucho del Cid, es que cuando él va camino de Zaragoza, le informan de que la mujer del cocinero que lleva acaba de dar a luz. Y entonces la pregunta inmediata del Cid es, bueno, ¿y las señoras castellanas cuántos días suelen convalecer en el lecho después del parto?
Y entonces le dicen el número de días que las mujeres que acababan de dar a luz pasaban descansando en el lecho, y el Cid da orden de que las tiendas no se levanten hasta que pase ese plazo de tiempo. Esto es una anécdota, no sabemos si totalmente histórica, totalmente legendaria, pero que explicaría la enorme popularidad que tenía el Cid entre sus mesnadas. Es decir, era el personaje que, bueno, por un lado podía alternar con reyes, pero al mismo tiempo, por otro lado, era el personaje que le preocupaba la buena salud de la cocinera que acababa de dar a luz, o cuál era la situación de sus hombres. Y claro, generalmente esa gente que sabe colocarse a pie de tierra, acercarse a sus hombres, estar con ellos, suelen ser personajes, sobre todo en el terreno militar, que efectivamente tienen muchas posibilidades de ser populares, y es desde luego el caso del Cid. El Cid en un primer momento está pensando en ir a Zaragoza, pero se desvía del camino para pasar por Barcelona. Hay que decir, y esto es muy importante, y por eso cuando alguno dice que el Cid era un mercenario, lo único que demuestra es que él es un ignorante, que no es que el Cid se ofreciera como mercenario, es decir, a mí me ha desterrado Alfonso VI y entonces yo me vendo como un mercenario. Vendo mi espada, ¿no? Eso no es cierto, es decir, es la errónea interpretación del que no conoce lo que es la historia de la época. La historia de la época lo que muestra es que cuando una persona era desterrada, por ejemplo, de León o de Castilla o de Galicia, el sitio ideal para marcharse era el reino de algún rey moro. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, la persona que sale zumbando de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, etcétera, sus sueños llegar a los Estados Unidos, algunos encima enloquecidos piensan que llegar a Miami. Bueno, pues lo cierto es que en esa época, cuando alguien era desterrado, el lugar mejor para marcharse era un reino moro. Hay que recordar que fue lo que pasó con García. Hay que recordar que fue lo que pasó con Alfonso VI. Es decir, esta gente no se convierte en mercenarios. Lo que sucede es que son conscientes de que son muy valorados precisamente por los reyes moros. Y aquí además, en el caso del Cid, cuando él se dirige a Barcelona, muy posiblemente, porque el Cid tenía un talento no solo táctico, sino estratégico, él está pensando en continuar esa política castellana de expansión hacia Levante, que ya veremos que al final de su vida le va a llevar a conquistar Valencia. Y en ese momento, pues efectivamente, el Levante pasa por Barcelona. Claro, quien está en Barcelona es el conde Berenguer. El conde Berenguer en esos momentos está sobre todo con problemas fronterizos, y qué necesidad tenía él de acoger a un desterrado castellano. De manera que el Cid, en vez de ser bien acogido en la corte de Barcelona por Berenguer, lo que se encuentra es con un desprecio. Hay un sobrino de Berenguer que le ofende en un momento determinado, y entonces el Cid se marcha y les dice a los de Barcelona que allá se las apañen ellos solos. Y entonces es cuando se dirige hacia el rey de Zaragoza. Insisto, el hecho de ir a Zaragoza como rey moro no es porque se ofreciera como mercenario, sino porque el lugar ideal, por no decir obligado, de los desterrados de Castilla o de los desterrados de León era siempre esos reinos moros, donde se les acogía muy bien. Igual que se fue el que le desterró a él, Alfonso VI, a Toledo, ¿no? A Toledo. Efectivamente. Pocas opciones había ahí también. O sea, había dos o tres, y la de Zaragoza estaba muy bien, porque en esta Zaracusta, que era como los árabes llamaban a Zaragoza, originalmente César Augusta, desde el año 1046 había reinado Moqtadir Ben Hud. Este Moqtadir Ben Hud le llamaban Abu Jafar, y de ese Abu Jafar viene Al-Jafaría,
que es la Aljafería de Zaragoza. Es decir, que esa Zaragoza, que era la famosa Ciudad Blanca, en la que, por cierto, el Cid había combatido 14 años antes, pues ahora era una Zaragoza próspera. El mismo Moctadir era un personaje que no sabía administrar su reino, como pasaba con todos los reyes moros, sin que por allí aparecieran cristianos y judíos arreglando las cosas. Y lo que sucede es que el Cid llega en un momento determinado a esa Zaragoza, ya ha muerto Abu Jafar, el que ha construido la Aljafería, le sustituye su hijo Mutamin, y claro, Mutamin está encantado, porque Mutamin era un hombre culto, era un hombre al que le gustaba la filosofía, era un hombre que además vivía ascéticamente, y de pronto descubre en el Cid el personaje que le va a gobernar el reino y le va a quitar de preocupaciones. De hecho, se suele utilizar en alguna fuente histórica la referencia a que el Cid protegía Zaragoza, y era verdad. Efectivamente era así. El Cid va a ser un personaje verdaderamente notable que inmediatamente provoca el temor de la política de alrededor. Por ejemplo, Al-Hajib de Tortosa y Lérida, que era un rey moro, pues inmediatamente pide al conde de Barcelona y al rey de Navarra y Aragón, Sancho Ramírez, que organicen una coalición contra el Cid, porque se da cuenta de que con el Cid en Zaragoza, el que reina en Tortosa y Lérida puede tener los días contados. Como además tanto navarros... Intervención que inician ellos, es importante tener esto en cuenta porque el Cid ahí no estaba realizando ninguna operación de expansión, lo que estaba era defendiendo el territorio, es que es importante. Exactamente, claro, en el caso del conde de Barcelona, como en el caso del rey de Navarra y Aragón, la idea es que con este cerca esto es un peligro y entonces esto sería lo que se suele denominar ahora un ataque preventivo. Y Denia dependía de Lérida, también importante. Exactamente. Lo que hoy es Denia, Comunidad Valenciana, entonces pertenecía a Lérida, también importante esto. Sí. Efectivamente, claro. ¿Qué sucede? Bueno, pues inmediatamente en cuanto que el Cid se entera de que vienen a por él, lo que hace es que sale de Zaragoza con su hueste, llega hasta Peralta de Alcofea, que estaba muy cerquita de Monzón, en el primer día, y al día siguiente sale hacia Monzón. Y aquí se produce uno de esos episodios ya ocupando Tamarite, que es tremendo, porque el Cid, que va con una docena de sus hombres, es sorprendido por 150 aragoneses. Bueno, los hace huir, captura a 7, te imagínese 12 contra 150, anda que los aragoneses ese día se lucieron, vamos. Ahí yo me imagino que en cuanto que vieron que caían los primeros, el resto consideraron que lo más prudente era volver grupas al caballo y salvarse, y aún así 7 cayeron prisioneros. El Cid no pide rescate por ellos, no los maltrata, los mantiene unos días prisioneros y finalmente los deja en libertad, lo cual es muy inteligente porque, claro, da la idea de que efectivamente a aquellos que se rindan el Cid no les va a imponer unas cargas tremendas, con lo cual pues hay gente que está encantada de rendirse. Contra el Cid sale en los ejércitos de todos los condados catalanes, salvo el de Pallás. Y ahí aparecen condes y demás potestades en ayuda de Al-Hajib, e incluso llegaron a venir gente del otro lado del Pirineo. Lo cual no impide ni mucho menos que el Cid continúe sus conquistas sobre Lérida y que en un momento determinado, ya en el colmo, en una batalla cerca de Tamarite, no solo es que acaba con los enemigos, sino que incluso captura al propio conde de Barcelona. Está la batalla de Tébar, ¿no? La batalla exactamente, de Tébar. Exactamente, muy cerquita del castillo de Tamarite. Y claro, ya puede usted imaginarse lo que esto significó de humillante para el conde de Barcelona, porque es un episodio tristísimo, y además lo que significó para los demás, porque aquí Al-Hajib y los condes catalanes, pues tan mal como los aragoneses, en cuanto que empezaron a recibir mandobles, pues decidieron que desaparecían del lugar hasta el punto de que el propio Berenguer de Barcelona cae prisionero con mucha de su gente.
El campeador se los lleva a Tamarite, se los entrega a Mutamín, pero al cabo de 5 días los deja que se vayan libres, en el sentido de decir, y así acabamos con todo esto. El regreso... Recupera también, don César, disculpe, sí, su anterior trabajo, vamos a decirlo así, de juez, cuando empieza a intervenir en contiendas precisamente en Denia. Efectivamente, y al mismo tiempo lo que tiene es una recepción gloriosa cuando regresa a Zaragoza. Es decir, vamos, estos no se creían lo que había sucedido, la veneración que sentían sobre él era tremenda, y el propio Mutamín coloca al Cid como su mano derecha por encima de notables musulmanes, pero en el sentido de que efectivamente este es un personaje que lo vale. Mutamín, además, parece ser que fue extraordinariamente espléndido con el Cid, le hizo donaciones, le regaló muchas piezas de orfebrería y platería, y él se sentía pues realmente muy seguro. Y esto no sentó bien a algunos círculos, ¿verdad? Esto no sienta bien, esto es algo que no gusta, porque efectivamente la gente se percataba de que al final ese reino de los Beni Hud en la Ciudad Blanca, en Zaragoza, pues era un auténtico protectorado del Cid. Protectorado, dicho sea de paso, al que llevaban aspirando desde hacía mucho tiempo los reyes de Navarra, de Castilla, de León y los condes de Barcelona, pero el que finalmente consigue hacer esto es precisamente el Cid. Insisto, un Cid que no es un mercenario, como hay quien repite, sino que realmente es un personaje que toma el camino de todos esos nobles, de todos esos vasallos que van al destierro, y que donde se van a colocar mejor que con el rey moro de turno. ¿Quién los va a proteger mejor que el rey moro de turno? En Zaragoza se va a quedar el Cid hasta, pero esto ya lo veremos la semana que viene, hasta que le llamen del destierro. Es decir, el Cid se ha lucido, les ha dado un varapalo impresionante, no solo a ese rey moro de la zona del sur de lo que ahora es Cataluña, el norte de lo que ahora es Aragón, no solo le ha dado un varapalo a ese rey de Navarra y Aragón, no solo le ha dado un varapalo al conde de Barcelona, sino que ha demostrado que es un personaje de primerísimo nivel, cosa que por otro lado llevaba haciendo desde hace mucho tiempo. Desactivó alguna conspiración interna también, con Alfonso VI de por medio, con lo cual también eso que no había podido hacer en el caso de la corona de Alfonso VI, que fue desactivar a esos intentos de conspiraciones, lo logró, y al final, bueno, pues se hace con un puesto de responsabilidad por petición del propio monarca árabe, del propio... Exactamente, claro, que, es decir, que lo convierte en una especie de gran visir, o sea, sería el equivalente del gran visir. Bueno, pues el Cid, que en última instancia no es un mercenario, aunque haya gente que ha escrito algún libro sobre el tema y diga este tipo de disparates. Más de uno hay, sí. Más de uno hay. Bueno, pues lo que sucede es que finalmente va a ver cómo le levantan el destierro, hablaremos de ello la semana que viene, y regresará a casa sin ningún tipo de rencores, ni resentimiento, ni resquemores, porque al final una de las marcas de los grandes hombres es precisamente la ausencia de resentimiento, de rencor, de resquemor, y el saber decir pelillos a la mar y tirar adelante. Y el Cid, desde luego, era un gran hombre. Pues un placer, don César, como siempre. Ese destierro en Zaragoza tampoco conocido también. Y luego, sobre todo, esa idea, ¿no?, que usted ha dejado caer y que, bueno, de la cual pues yo además he sido víctima, con lo cual es que doy fe. O sea, esa idea de que al final el Cid en el destierro, pues de alguna forma va a trabajar para el mejor postor, se vende al mejor postor. No es cierto. Que además, bueno, es tirar piedras junto a nuestro propio tejado, ¿no? Porque que lo dijeran, no, historiadores extranjeros lo podríamos comprender, que lo digan españoles cuando realmente, pues, cuando se hace un análisis certero de las fuentes y de los datos más allá del propio Cantar de Mío Cid, porque hay fuentes históricas más allá y más cercanas que el propio Cantar, pues así lo demuestran. Pero bueno, es el mal de, iba a decir, de nuestros tiempos. Aquí estaban en el año 1080, 1090. La batalla de Tebar fue en el 1090, fíjese si ha llovido y seguimos con los mismos problemas de percepción y sobre todo de conocimiento de nuestra historia, ¿no? Bueno.
Bueno, y además que en algún caso esto ha sido la mala querencia de algunos autores aragoneses, que eso tiene una larga historia. Es decir, el Cid no solamente le calentó la badana al rey de Aragón, sino que además es el personaje que en última instancia se lleva bien, sabe llevarse bien con el rey moro de Zaragoza. Es decir, es el que viene de fuera y demuestra una brillantez que no tienen los naturales del lugar. Y esto en Aragón no se perdona, ¿eh? No se perdona. Y la negativa, que eso también es un otro elemento recurrente, la negativa a asumir datos y hechos contados por autores musulmanes. Y como son autores musulmanes, ya nos están mintiendo y entonces, aunque sea tirando las piedras contra nuestro propio tejado, creamos una historia paralela o paralelos, podríamos decir en este caso. Así se escribe la historia en España, no nos vamos a engañar tampoco, don Lorenzo. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana en el Despegamos. Fuerte abrazo, mañana despegamos. Hasta mañana.